Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, te habla Umir Cáceres, aquí en tu espacio, Bienestar Emocional. Y como de vez en cuando podemos grabar este podcast y demás, pues hablamos justamente de temas que tienen que ver con la cotidianidad, con el bienestar emocional y cualquier otro tema que pueda relacionarse con esto. La psicología hasta eso es una metiche que se anda metiendo en todos los temas y eso definitivamente nos da conversación para platicar de la cotidianidad, de circunstancias que pueden ser de tu interés para entender el mundo. Y esta cuestión, el día de hoy que vamos a hablar, pues tiene que ver justamente con algo que definitivamente ha estado demostrándose en las cifras, en las estadísticas, en diferentes lugares. Se ha visto cómo el tema de la soledad definitivamente puede denominarse como un protagonista en nuestra actualidad. Y definitivamente podemos hablar de esto en que al final del día el ser humano no está diseñado, no está hecho, de hecho ningún ser vivo, para estar solo o para que estemos solos. Y es precisamente que al hablar en la actualidad de la soledad, estamos hablando de una condición que, si bien es preponderante y que se ha desarrollado a lo largo de nuestra historia como seres vivos, definitivamente ahorita estamos teniendo una relación muy paradójica, muy particular, y que sobre todo pues la evidencia nos está mostrando que ya se está volviendo una crisis de soledad. Pero con algo alarmista como este título, pues definitivamente hay que justificarlo. Hay que hablar justamente desde qué lugar estamos hablando al respecto de la soledad. Y cifras precisamente como las que nos arroja la Organización Mundial de la Salud nos van a hablar justamente que después de la pandemia se ha localizado que en distintas partes del mundo se ha estado experimentando una dinámica de mayor soledad. Esto obviamente deviene de una realidad en donde nos tuvimos que encerrar durante muchísimo tiempo. La virtualidad se hizo más presente en nuestras dinámicas cotidianas y que ha costado de cierta forma retomar ese mandato y dejarlo a un lado, que fue: aléjate de las personas porque puedes contraer una enfermedad mortal en este sentido. Fue tanto ese elemento que lo fuimos introyectando, pero que se desarrolló en un momento en donde los medios virtuales, las tecnologías, las TICs, las tecnologías de la comunicación se instauraron de una manera tan importante en nuestra vida, que en ese sentido pues ha sido difícil salirnos de esa dinámica. En el punto en que nuestra vida la hemos migrado justo a la virtualidad. Sumémosle a este punto el hecho de que tenemos una cierta resistencia por el contacto presencial, por el contacto cara a cara, dirán los especialistas, y que lo podemos ver precisamente en los más jóvenes, en los más chicos, en los que se encuentran entre los 20 y los 6 años, 7 años de edad, es decir, la generación Z, la generación alfa, muestran que sí, logran interactuar, logran estar en una dinámica cotidiana con las personas, pero es muy corta, no es tan llamativa como podría ser por los medios virtuales y sobre todo carece de una profundidad a comparación de otros tiempos. Y es ahí donde empezamos a ver precisamente que diferentes autores hablan de que estamos en una dinámica que se nos ha planteado: somos islas. Las personas nos hemos convertido en islas, de esas que podemos encontrar en el Caribe o en cualquier parte precisamente de nuestra geografía global, en donde pues una isla está llena de mar, está desconectada hasta cierto punto de espacios mucho más amplios, donde hay precisamente más interacción entre culturas, y es lo que precisamente de manera simbólica, metafórica, pero también bastante real, está sucediendo con nosotros. Otro autor que lo cito mucho en varias ocasiones, que es Gilles Lipovetsky, hablará desde el 2000 al 2012 que comienza justamente lo que se conoce como la hiperindividualidad. Es decir, las personas nos volvemos sujetos sumamente individualistas, sumamente absortos en nosotros mismos, en esta clase de narcisismo digital en donde yo solamente veo el reflejo de mi persona a través de la pantalla, y eso es lo que me está proyectando y me está demostrando el mundo. Entonces,
cuando resulta ser que lo cotidiano me lleva a una persona a tratar de generar una conversación espontánea, cotidiana, en el pasillo, en el transporte público, pasando por la calle, definitivamente la realidad de eso es que son dos personas que se topan, o muchas más, pero que no se logran ver, porque estamos ensimismados viendo el aparato, o estamos escuchando un podcast, o estamos viendo un video, o estamos pensando en alguna otra cosa que tiene que ver solamente conmigo. Y es ahí, en este narcisismo digital, en esta individualidad o hiperindividualidad, en esta dinámica de islas, es que vemos e interactuamos con el mundo a través de los aparatos, a través de la tecnología, pero estamos perdiendo dentro de lo cotidiano esa interacción con las demás personas. Lo curioso es que pensamos que esto genera una cierta clase de relación con todas las personas con las cuales me conecto por medios virtuales. Pero la realidad es de que cuando profundizamos en este tipo de dinámicas, vemos que son relaciones bastante superficiales. Algunas, ¿por qué no? Sí significativas. De hecho, las personas que juegan Roblox o Fortnite y demás tienen amistades bastante profundas con las personas que están jugando en línea. Sin embargo, de alguna manera, cuando las relaciones muestran su importancia o su necesidad y su presencia, pues es en situaciones reales, es en situaciones cotidianas. Y es ahí en donde precisamente se va a sostener este punto en donde somos bastante hiperconectados, pero nos vivimos bastante solos. Y es ahí donde diferentes lugares del mundo están mostrando esta dinámica de soledad. Países como Alemania, países como Japón, países como Francia y otros muchos más están mostrando en sus estadísticas que hay lugares de interacción, los cuales se denominan lugares de tercera generación o de tercera dinámica, porque nuestros primeros lugares son nuestros hogares, los segundos lugares son los espacios donde nosotros trabajamos o generamos alguna actividad productiva. Los terceros lugares son aquellos que sirven como lugares de esparcimiento, de reunión, que no tienen un objetivo específico que no sea más que el reunir a personas. Esos lugares pueden ser los parques, esos lugares pueden ser los centros comunitarios, y que definitivamente en la actualidad esos lugares están en peligro de extinción en cierto sentido. Los centros comerciales que vemos en lo cotidiano vendrían haciendo de alguna manera la dinámica que pueden establecer precisamente de interacción entre los jóvenes, pero definitivamente los terceros lugares en estos espacios, en estas geografías antes mencionadas, están en peligro de extinción. Porque al final de cuentas ya no hay un espacio de esparcimiento, o ya no está siendo ocupado, mejor dicho. Y encontramos a personas que pueden estar transitando esos lugares, pero ya no está sucediendo la interacción espontánea. Oye, discúlpame, ¿puedes pasar la hora, por favor? Oye, mucho gusto, soy fulanito de tal, ¿cómo va en tu día? La dinámica cotidiana que se está generando es la de la sospecha, es la de la incomodidad, es la de no querernos invertir justamente con un extraño, porque yo estoy con mis personas, porque yo estoy con mis dinámicas en lo que tiene que ver con las cotidianidad de la virtualidad en ese sentido. Entonces, interactuar, socializar, compartir o empatizar de alguna manera está dificultándose en lo real, en lo cotidiano, y somos bastante fluidos en lo virtual. De hecho, tan fluidos que a veces se nos sale un comentario con mucho hate, un comentario bastante sarcástico o a veces bastante ofensivo, sin que nosotros sintamos que haya una consecuencia al respecto. Porque hagamos la prueba. Si yo hablara con una persona de lo que está siendo criticable al respecto de eso, se lo dijera en persona, ¿realmente reaccionaría sin decirme nada? Pues claro, a lo mejor me estaría amedrentando o se estaría defendiendo por un comentario muy malintencionado que yo tuviera. Y es en ese ejemplo que podemos ver que las interacciones virtuales jamás van a ser equivalentes en cierto sentido a las interacciones cotidianas. Y es ahí que, a pesar de que yo me siento conectado con el mundo, estoy solo. Estoy solo porque no estoy fomentando una dinámica más profunda, más amigable, más cotidiana en mis relaciones.
¿Y esto qué tiene que ver justamente con lo cotidiano? Pues la depresión, inclusive el desvivirse tiene que ver en algún momento con una sensación de soledad existencial, en donde al final de cuentas yo no me siento respaldado, yo no me siento contenido. Y esa es la parte en donde esta vulnerabilidad de sentirnos solos y vivirnos solos es antihumana. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social. De entrada somos seres que necesitamos de un otro para podernos sentirnos apoyados, pero también, por ejemplo, para poderme ayudar a cargar un mueble que yo solo no puedo cargar, a, por ejemplo, auxiliar a una persona que necesita que se le perdió una tarjeta, que se le pidió una cartera. Pues hay que preguntar dónde fue la última vez que la pudo haber dejado, preguntar a las personas, solicitar ayuda, solicitar apoyo. Al final de cuentas, como seres humanos, nos es natural y es primordial vivirnos dentro de la sociedad y asumirnos que el contacto con los otros es necesario, es formativo. Inclusive un pequeño que no tiene tanta interacción con sus padres o con otras dinámicas sociales puede tener alteraciones en su estado cognitivo, en el lenguaje, en socialización, en empatía, y la lista es larga. Es en ese punto que el que nosotros designemos que actualmente estamos viviendo una crisis generalizada de soledad es un llamado precisamente a que revisemos cómo es que estoy trabajando y lidiando al respecto de mis relaciones personales, familiares, amistosas, de pareja, inclusive hasta con mis hijos. Porque no es de alguna manera una señal de que estemos viviendo en un hogar el que estemos acompañados. Podemos estar en nuestras pequeñas islas, en nuestros pequeños micromundos, sin saber qué es lo que le está pasando a mi hijo, a mi pareja, a mis amigos, inclusive a mis personas, compañeros de trabajo. Es ese aislaje que estamos viviendo ahorita que nos hace sentirnos bastante solos y que ante situaciones o vicisitudes de la vida sintamos que el mundo se nos viene encima. ¿Por qué? Porque la experiencia de sentirnos solos es lo que de alguna manera nos hace sentir más vulnerables en nuestra vida en general. Y para muestra, ¿cuál es el peor castigo que pueden generarle a una persona? La cárcel. ¿Y qué es la cárcel? Aislamiento. Es el que se sienta solo, es el que se viva solo. Entonces, en esos niveles es donde ahorita se encuentra explicada la crisis de soledad que estamos experimentando en la actualidad. Y en aras de que en próximos días se va a celebrar el Día de la Salud Mental, es importante identificar cómo estoy vivenciando y experimentando mi soledad. Porque una cosa es sentirme solo, la otra cosa es vivirme solo. ¿Y por qué no? Hay momentos donde sí, yo voy a estar experimentando soledad, totalmente. A veces esa soledad puede ser padecible o también puede ser disfrutable. Pero si en la medida en que ocasionalmente yo experimento mi soledad, está bien. Pero en la medida en la que yo me vivo todo el tiempo solo, no estoy cosechando relaciones, no estoy desarrollando interacciones a profundidad, eso es un foco rojo. ¿Un foco rojo de qué? De que yo, como ser humano, necesito interactuar. Un dato para cerrar este tema: al final del día, las personas que han sido más longevas, las que han vivido más años, 100 años, 110 años, hasta donde se tiene la estadística, han señalado un factor en común. Muchos, pero para el caso del día de hoy es que han cosechado relaciones hasta esas edades. Es decir, interacciones cara a cara, interacciones profundas, amistades con las cuales pueden conversar, compartir, llorar, reír, sentirse acompañados. Esa es la parte fundamental de un ser humano. Y si le restamos eso, que para nada va a ser sustituido por una cuestión virtual, definitivamente nos estamos deshumanizando y nos estamos haciendo un daño importante. Por eso, la pregunta que te dejo esta ocasión es: ¿cómo yo me relaciono con la soledad? Y si puedo hacer algo al respecto para precisamente salirme de mi isla y conectar con los demás y con el mundo.
Pues este es el tema de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros diferentes contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok, y te agradeciera mucho pudieras compartir este tema y los demás que pudieran ser de tu interés a otras personas que puedan ser gustosas de estar consumiendo esto que con semana a semana, con mucho cariño, con mucho trabajo, pues estamos trabajando para que tu vida se viva desde el bienestar y puedas vivirla lo más plena posible. Estuvo contigo Mir Cázares, te saludo, a la próxima.